datos, números, cosas certeras, datos no opinión, me encanta decir. Martín Van Dam, bienvenido a Punto Uno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, dato mata relato, ¿no? Eso, dato mata relato, datos no opinión. Hay muchas frases que se han instalado en ese sentido. Y efectivamente con CEPA, que es esta organización que funciona a nivel nacional, seguramente ustedes lo conocerán, a Hernán Lecher, a Julia Estrada, que vienen trabajando mucho hace tiempo. Bueno, se está federalizando y se están creando cepas en distintos lugares del país, entre ellos en Salta, y es interesante porque muchos estudios que se hacen a nivel nacional también los hacemos tratando de contar la realidad de la provincia de Salta. Y en este caso es un estudio que tiene que ver con la dinámica no solamente laboral, es decir, de cantidad de puestos de trabajo, sino también de las propias empresas. Nosotros los llamamos empleadores porque en realidad, como son datos de la Superintendencia del Riesgo de Trabajo, no solamente involucran a empresas privadas, sino también a los propios gobiernos, a las organizaciones sin fines de lucro. Cualquier persona jurídica que tenga empleados a cargo aparece en esta estadística, siempre hablando del sector formal. Hacemos esta aclaración porque en una economía como la salteña y en una economía como la argentina, donde hay tanta informalidad, hay todo un mundo que estas estadísticas no están midiendo, pero aún así sirven como para tener un panorama de lo que está ocurriendo. Fíjate vos que la conclusión a la que llegamos es que desde noviembre de 2023, tomamos ese mes porque es el último antes de la asunción del gobierno de Javier Milei, lo que queremos ver justamente es qué es lo que pasó durante su presidencia, y hasta agosto de 2025, que es el último dato que está publicado, lo que podemos observar es que han desaparecido 475 empleadores. Empleadores, es decir, 475 personas jurídicas que tenían contratadas personas directamente ya no tienen empleados, con lo cual desaparecieron. Esto podría ser, por ejemplo, una mujer, un hombre de una casa particular que empleaba a una persona. No, porque acá hemos exceptuado las trabajadoras de casas particulares justamente solamente hemos tomado unidades productivas. Y esto es un comercio que cierra, por ejemplo, ¿no? Esta es una empresa agrícola que cierra. Esta es una empresa turística que cierra. 475 es un 5,3% de caída en solamente 20 meses. Es un montón para un periodo de tiempo tan corto. Y además lo interesante de las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es el organismo que regula las ARTs, como para que se entienda bien, es que no solamente lo tiene dividido por jurisdicciones, en este caso podemos ver la situación puntual de Salta, sino también lo tiene dividido por sectores económicos. Y entonces nos permite hacer un análisis más profundo y uno puede observar claramente el impacto que han tenido las políticas económicas del gobierno nacional, en este caso en la provincia de Salta. Fíjate vos que de estos 475 empleadores que desaparecieron, casi la mitad, 225, son del sector agrícola y ganadero, ¿no? Fíjate vos, una de las bases electorales que ha tenido este gobierno, sin embargo, no le ha ido bien. Hablando con colegas que se dedican más a la cuestión de la producción agrícola, me decían que les complicó la vida. Por un lado, el atraso cambiario, ¿no? Porque siguen teniendo altos costos de producción y sin embargo los ingresos en pesos bajaron. Y también me contaban que en el sector ganadero impactó mucho la caída del consumo de la carne. Vos viste que estamos en niveles históricos, exactamente, consumo de carne. Nunca un argentino en su historia comió tan poca carne como ahora, dice. Tal cual. Y esto, por supuesto, ha afectado a la producción ganadera local. 225 empleadores agrícolas y ganaderos son los que desaparecieron. Le sigue el comercio. 181 comercios desaparecieron en la provincia de Salta. Basta hablar con cualquier comerciante como para saber que no están vendiendo bien. Caminar la peatonal, el centro. ¿Cuántos carteles ves de líquido por cierre o directamente ya vidrieras pintadas? Sí, totalmente. Y ahí hay una doble complicación, porque además de que les cayeron las ventas, porque cayó el consumo, porque la gente tiene menos plata en el bolsillo, eso se dio paralelamente con un aumento de sus costos fijos, porque aumentaron los alquileres, aumentaron los servicios públicos como agua, luz, gas, aumentó, por ejemplo, los impuestos municipales. Entonces tienen costos fijos muy elevados
e ingresos que no llegan a compensar esa situación, de ahí que se hayan perdido 181 comercios en la provincia de Salta. Es un montón. Y la cantidad de empleados que eso arrastra. Formales, ¿no? Claro. No me quiero imaginar los informales que directamente cerraron sus puertas y se fueron a la casa. Bueno, y el tercer lugar en este podio de empleadores que cayeron por rama de la actividad económica está el turismo. Aparece como servicio de alojamiento y servicio de comida. 53 emprendimientos turísticos cerraron sus puertas. Un montón. En estos 20 meses. Y ahí también hay un efecto de las políticas nacionales, porque claramente el atraso cambiario provocó que para los argentinos sea muy barato irse a vacacionar afuera, o más barato que acá por lo menos, y para los extranjeros es más caro venir a vacacionar a la Argentina. Esto desbalanceó la balanza turística, que la tornó deficitaria, y bueno, obviamente el turismo no está en su mejor momento, ¿no? Igualmente, siento que esta es una constante que atraviesa a todos los sectores. Porque, por ejemplo, la semana pasada decíamos que para un supermercado, para una empresa, es más barato traer frutas, verduras, hortalizas de afuera que de la propia Argentina. Por ejemplo, del norte. La ropa, la gente te dice, compro por $5 en Shein, en Temu, y me llega a la puerta de mi casa. Y te dice el comerciante, es imposible que yo compita con un precio de ese tipo. Y el turismo, lo mismo, es más barato para un argentino, no sé si más barato, pero decir, bueno, pongo unos mangos más y me voy a Brasil, y me voy a Uruguay, y me voy a Chile. Entonces, es una constante que atraviesa a todos los sectores, que termina beneficiando unos pocos, que es el que tiene el mango y elige a dónde distribuirlo. Así es. Y fíjate vos que si ya nos vamos a la parte de los trabajadores, porque hasta ahora estábamos hablando de empleadores, en materia de empleados son 11.883 la cantidad de puestos de trabajo registrados que se han perdido en este tiempo, en estos 20 meses, de los cuales casi la mitad son del sector agrícola y ganadero. Es razonable que si desaparecen los empleadores, con ellos desaparecen los empleados también. Y le sigue, en este caso, el rubro de la construcción. 4.467 trabajadores de la construcción que estaban registrados perdieron su empleo en estos 20 meses. Y también es un rubro que fue muy golpeado por la decisión de suspender la obra pública del gobierno nacional, que afectó claramente a la industria de la construcción, más en una provincia como Salta. Sabemos que en las economías regionales la obra pública es un motor fundamental para esas economías. Si a eso le sumamos que está caro construir en dólares, la inversión privada tampoco está en su mejor momento, bueno, 4.467 empleados menos en el rubro de la construcción. En tercer lugar está el servicio de transporte y almacenamiento, todo lo que es logística, que también es razonable, porque en un país tan ancho y largo como la Argentina, donde el transporte de bienes está muy asociado al rumbo de la economía, bueno, obviamente también hay menos transporte de bienes cuando hay menos consumo, ¿no? Bien. Así que esa es un poco la situación que hemos podido relevar en este informe. A lo que habría que agregarle, que también es interesante de la estadística de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que también uno puede observar estos fenómenos por tamaño de empresa. Y uno, en general, en Salta no hay empresas muy grandes, no hay grandes empleadores, que son los de más de 500 trabajadores, con lo cual, en general, los que han tenido que cerrar o han perdido trabajadores son las pymes o las micro pymes, los chiquitos. Los chiquitos que además tienen menos espalda que las empresas grandes para sostenerse en este tipo de crisis, y son las primeras que se ven obligadas a despedir a algún trabajador, en algunos casos para achicar los costos, y en el caso más extremo, directamente de cerrar sus puertas, ¿no? Martín, me decís que la cepa se está federalizando y que está apareciendo en distintas provincias. Sí. Esta situación como la de Salta, ¿se repite en otras? Se repite en otras. Efectivamente, a nivel nacional hay una caída de empleo bastante importante. No en todas las provincias ha caído el empleo, hay algunas en las que ha mejorado. Por ejemplo, el caso de Neuquén. Pero bueno, ahí tenemos el efecto vaca muerta, claro. Que uno no puede dejar de
tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. A la hora de hacer estos análisis. Y eso también me parece interesante porque efectivamente, por ejemplo, en el rubro de minería, acá en Salta, es uno de los rubros donde no cayó el comercio, sino que subió. Se crearon te quiero dar bien la cifra, en estos 20 meses se crearon en ese rubro 172 puestos de trabajo. En Neuquén. No, acá en Salta. Acá en Salta. 172. Ahora, 172 puestos de trabajo nuevos en ese rubro no le hacen ni cosquillas a estos 11.883 que han caído. ¿Qué quiero decir con esto? Esta idea de que la minería nos va a salvar y que es la panacea, bueno, claramente está lejos de ocurrir, ¿no? Bien, además no están en un buen momento. Además no están en un buen momento, pero aún si estuviesen en un buen momento, si uno mira, por ejemplo, las cifras del RIGI, sí. El RIGI es el régimen incentivo a las grandes inversiones, que Salta tiene varios proyectos presentados, no Salta, las empresas tienen varios proyectos presentados, pero para trabajar en Salta, si uno suma incluso la cantidad de puestos de trabajo que prometen crear en caso de que se aprueben esos regímenes de incentivo a las grandes inversiones, que además son súper benevolentes, aún si se aprobaran, no llegan a compensar todos estos puestos de trabajo que se perdieron, con lo cual, evidentemente, hay algo en el modelo que no estaría funcionando, ¿no? ¿Estamos? Ahí está, Panchito en la mesa. Arrancamos hablando, ¿escuchaste un poquito? Sí, venía escuchando un poco en el auto. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Gracias bien? por recibirme. No, de verdad, bienvenido. Bueno, quedaba pendiente este estudio. ¿En qué crees que están basadas las buenas expectativas que por ahí promueve el oficialismo frente a este escenario? Creo que son falsas expectativas, porque, y me parece que también es interesante para debatirlo, el gobierno está poniendo muchas fichas en las reformas estructurales que viene anunciando, que son 3 básicamente: la laboral, la fiscal o impositiva y la previsional, ¿no? Ahora, si uno mira la historia del empleo en la Argentina, uno se da cuenta que no hay un vínculo entre creación de empleo y normas laborales. Es decir, no es que cuanto más flexibles sean las normas laborales, cuanto más barato sea despedir a un trabajador, cuanto menos les pagues el sueldo o cuanto menos le pagues, no sé, los costos laborales, aportes y contribuciones, más contratan las empresas, o a la inversa. Lo que uno puede ver, pero es casi lineal, es que cuando crece la economía, las empresas contratan personas. Y cuando cae la economía, las empresas despiden personas, independientemente de cuáles sean las normas laborales que imperan en cada periodo histórico. ¿Y por qué ocurre esto? Fácil, vos vendés clavos. Si vendés más clavos, necesitas tener a otro operario haciendo más clavos. Y si tenés una ferretería, necesitas un empleado más para atender a toda la cantidad de gente que va a esa ferretería a comprar los clavos. Si la gente no construye y por ende no compra clavos, vos la ferretería la tenés vacía, despedís a un trabajador porque no lo necesitas, con uno te alcanza para atenderla, la fábrica que hacía clavos vende menos y necesita menos operarios, y así sucesivamente, digamos. Es tan sencillo como eso. Claro. Pero bueno. El empresario toma más la decisión, no de acuerdo a las normas laborales o a la ¿cómo sería? A la inflexibilidad de las normas laborales, sino más vinculado a su expectativa de actividad económica, de ventas. Así es, y fíjate vos, esto ocurrió, por ejemplo, en la salida de la pandemia. Con la pandemia se perdieron muchos puestos de trabajo, era razonable que eso sucediera porque estaba completamente cerrada la economía. Ahora, ni bien empezó a reabrir la economía, hubo un despegue de la generación de puestos de trabajo, que no solamente se recuperaron los que se habían perdido durante la pandemia, sino que se creció por encima incluso de esos niveles. Y fue en la época en que existía la doble indemnización, ¿se acuerdan que la habían puesto justamente para evitar que las empresas despidieran trabajadores? En medio de ese contexto, nunca crecieron tanto los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué me vienen con esta idea de hay que flexibilizar las normas laborales? ¿Saben para qué quieren flexibilizar las normas laborales? Justamente para que en este contexto el despedir trabajadores les sea más barato. Así de sencillo. Te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer. Teniendo en cuenta este contexto, da la impresión que la reforma laboral justamente es para abaratar costos
de despido en un momento de restricción de la actividad económica. Claro. O sea, los tipos están viendo que no van a vender, que la Argentina no crece y por lo tanto se desprenden más barato de sus empleados con estas nuevas reformas. Eso por un lado, y además bajar los costos, el costo laboral son los principales costos de cualquier empresa. Entonces, si vos tenés, ¿cómo es que se llama el tipo de convenios que quieren hacer? El salario dinámico. ¿no? El salario dinámico. Que no es por un convenio colectivo, sino que en función de tu productividad, bueno, si producís menos, te van a pagar menos y el costo laboral de esa empresa baja. Así de sencillo. Si vos tenés jubilaciones a la baja, también el costo previsional baja y así sucesivamente. Como los jugadores de River. Ahora van a tener salarios tipo dinámicos. Claro, bueno, sí, pobre los jugadores de River, porque no, yo soy hincha de River, no pegamos una, creo que van a ganar 2 mangos con 50 si siguen jugando así. Claro. Bueno. Por productividad, que es otra cosa, de hecho existe hoy en día. Existe, pero es por encima de un salario que tenés por convenio. Es un extra. Es un extra. Con el dinámico lo que quieren decir los tipos es que te puede bajar. Ay, qué duro, ¿no? Imagínate estar en un call center y tener un salario dinámico. Hubo muchos Cyber Monday y este mes no vendimos nada por teléfono, así que baja el salario. A otra cosa. A otra cosa. Pienso en el turismo. Cuando no es temporada alta, claro, te bajan el sueldo. Te pago porque no vino gente al hotel, te van a decir. Incluso en este contexto en el que en temporada alta tampoco venden las empresas turísticas, imagínense lo que sería ese descalabro, ¿no? ¿Y dónde crees entonces que está la expectativa del gobierno? Porque no se puede sostener una Argentina con tanto desempleo. Nunca se pudo. No, pero bueno, este es un problema que hay en el mundo, ¿no? El problema del empleo es un problema mundial, no es solamente un problema de Argentina. En Argentina está ocurriendo, por supuesto, que se están perdiendo puestos de trabajo, como lo estábamos viendo, pero es un fenómeno mundial. Hay toda una discusión a nivel mundial de cómo se va a generar empleo en etapas históricas donde en muchos casos hay una alta productividad, pero baja producción en términos de empleo, ¿no? ¿Y qué crees que se puede hacer? Sé, porque hay muchas salidas. Una es la flexibilización y la desprotección del sector trabajador. Y hay otras alternativas más radicales. Los ricos del mundo, gente como Elon Musk y demás, están proponiendo ya directamente un ingreso universal para la población, a sabiendas de que muchos no van a tener empleo. Lo hablamos muy seguido de la renta básica universal. La renta básica universal. Que quizás, no sé, hace un par de años era una locura, pero hoy... Una locura progresista incluso. Claro, pero ¿qué te pasa? ¿Qué querés cobrar sin laburar? Lo que pasa es que una cosa es garantizar que aquellos que no tienen trabajo tengan un ingreso mínimo hasta que tengan un trabajo, y otra cosa es decir directamente no pensamos generar un trabajo y solamente van a vivir de esa renta básica universal. Y me imagino que habrás leído o visto en algún lado también las experiencias de reducir la jornada laboral o los días de trabajo a la semana. Sí, en algunos países del mundo. muy desarrollados. Yo creo que en este contexto que estamos discutiendo una reforma laboral que lleva las normas laborales al siglo XIX, me parece que es un poco utópico. Ciencia ficción. Ciencia ficción directamente. Pero digo, son de las alternativas que el mundo piensa, en algunos lados. Sí, pero bueno, eso tiene un costo laboral mayor para las empresas que el que tiene esto que mencionamos, ¿no? Porque eso lo pagan los estados. Qué tema. Con esta reforma laboral, uno de los objetivos no sería también blanquear a los empleados. Bueno, eso es lo que dicen. Claro. Eso es lo que dicen. Te va a costar menos tener empleados en blanco. Está bien, pero lo que yo estoy diciendo es que la historia nos muestra de que, porque no es la primera vez que ocurre, durante el macrismo también hubo, un montón de programas de blanqueo de personas a cambio de bajar los aportes y contribuciones. No ocurrió. Eso no ocurrió. No se blanqueó personas. ¿Por qué no se blanqueó personas? Porque la economía caía. Y si la economía cae, nadie blanquea a nadie porque no tiene perspectivas de que le vaya bien, ni tiene necesidad de tener ese trabajador. Hablando de personas que están vulgarmente, como se dice, negro, ¿hay alguna manera de tener números y demás? Porque son cuestiones de las que poco se habla. Hay números en la encuesta permanente de hogares. No deja de ser una encuesta. Lo que hace la encuesta permanente de hogares esa sí que es una encuesta y se hace a toda la población, incluso a los que trabajan de manera informal, y se cruzan esos datos
con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, que son los datos de los trabajadores registrados. A partir de ese cruce es que surge la estimación aparece como asalariado sin descuento jubilatorio. Es el trabajo informal, en definitiva. Ese dato que lo vas a encontrar en la encuesta permanente de hogares viene creciendo y en Salta ha llegado a tener el 50% de los asalariados en la informalidad. El 50%. A nivel nacional ronda generalmente el 40%, pero por ahí anda. Sin sumar a los cuentapropistas y demás, que muchas veces son trabajadores informales, por ejemplo, los monotributristes, ¿no? Que bueno, si bien teóricamente tienen obra social y demás, sabemos que, por ejemplo, no se pueden tomar vacaciones porque donde si no laburás, no facturás. No facturás. Bueno, hay muchas veces empleos en relación de dependencia que están escondidos detrás del monotributo. Digo, sin contar todo eso, estamos hablando de más o menos un 40% de trabajo informal en la Argentina. Martín, quería hacerte una consulta. Sí. Después de ver el informe, que es una realidad que no solamente ocurre acá en Salta, obviamente está buenísimo tenerlo desagregado, pero ayer veía un video de la fábrica de Whirlpool en Buenos Aires que cerró y le avisaron a la gente en el día, se terminó el laburo de todo, cerramos la fábrica, 220 personas volvieron a su casa a contarle a sus parejas, a sus hijos que estaban sin laburo, ¿no? Y no es la primera fábrica, y digo, el sector industrial muy golpeado en la Argentina. ¿Qué pasa en la Argentina? Que cuando hay algún problema económico que afecta al campo, todos somos el campo, todos somos Vicentín, todos estamos en contra de la 125, la clase media se levanta y los que nunca plantaron un yuyo somos todos el campo. Pero ¿qué pasa? Que cierran fábricas y nadie somos la fábrica o somos la industria. Y esto se repite, no solamente el caso de Whirlpool es en Buenos Aires, ahí vemos algunas imágenes de fondo, pero digo, acá también está pasando, no sé, la planta de baterías Edna está reduciendo su personal. Y sin ir más lejos, deberíamos ser todos los jubilados, todas las personas con discapacidad, claro. Y así sucesivamente, y no ocurre. Y evidentemente, yo pensándolo por sector económico, ¿no? Sí, no, está bien, pero digo, evidentemente hay una batalla cultural que han ganado cierto sector político de establecer esta idea de que si tocan algunos sectores tocan a la argentinidad y si tocan a otros no pasa nada. No pasa nada, sí, no pasa nada. No. Que probablemente ese otro es mucho más parecido a vos que el que se ve afectado por estas otras cuestiones, ¿no? ¿Qué tema? Bueno. ¿Alguna conclusión final, Martín? No, simplemente que en la medida en que no haya recomposición de ingresos, en la medida en que no haya un plan productivo, esta situación difícilmente vaya a cambiar, ¿no? Primero una política de ingresos para recuperar la actividad económica. Para el consumo, esto es un país que... porque además esa es la otra historia. Ahora surgieron los datos que hablaban de crecimiento económico. 0,5. Sí, crecen algunas actividades que no son generadoras de puestos de trabajo, como el campo, como la minería, que no son grandes generadoras de puestos de trabajo, y las que caen son las que sostienen el empleo argentino, como la industria, la construcción, el comercio y demás. Entonces, en la medida en que no haya recomposición de ingresos para estas actividades que están orientadas al mercado interno, difícilmente pueda mejorarse la situación del mercado de trabajo. ¿Se puede hacer algo a nivel provincial? Perdón, ¿no? Yo me copo con las preguntas. ¿Se puede hacer algo a nivel provincial, teniendo en cuenta que la mayoría de estas variables que tienen en cuenta los sectores económicos son nacionales, pero se puede hacer algo como para blindar a la provincia o generar más puestos de trabajo en la provincia o recomponer los ingresos acá? Se podrían hacer cosas, a ver, que demanda más tiempo, no son cosas que se logran de la noche a la mañana. Esta es una provincia que necesita diversificarse productivamente un poco más, sigue dependiendo de esas actividades que muchas veces no son tan... Por ejemplo, la industria en Salta sigue siendo muy marginal, ¿no? Entonces, en la medida que vos puedas industrializar la provincia, yo por ejemplo hace poco estuve en San Luis, es impresionante, es una provincia que tiene muchísimos menos recursos naturales que los nuestros y tiene un nivel de industrialización que es impresionante, claro, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, el tema de la obra pública, está bien, tenés que tener ingresos vos, pero digamos,
si el gobierno nacional no hace obra pública y el gobierno provincial no la compensa, obviamente la construcción también se ve afectada por esa situación. Pero te diría que en líneas generales la mayoría de las cosas que se pueden hacer son cuestiones de política económica nacional, ¿no? Bien. Qué desánimo. Es así. Ni siquiera en el pago chico se puede refugiar uno. Gracias, Martín. ¿Dónde te encontramos en las redes? En las redes, bueno, este tipo de informes Sí. están en la página del CEPA, en Centro CEPA, buscan ahí en la web y encuentran estos informes que son más largos, así que no lo van a encontrar en las redes. Bien. Son para leer Son esto. para leer y para profundizar, y tienen otros informes sobre otros temas. Es muy interesante lo que hace CEPA en general. El otro día sacó, por ejemplo, un informe sobre el sector vitivinícola. Está en una crisis tremenda el sector vitivinícola y es muy interesante. Nos pega de cerca eso a nosotros. Nos pega de cerca porque si bien el 80% de la producción la hace Mendoza, Cuyo, claro. nosotros somos una de las provincias que producen vino. Un tema interesante, si quieren ahondar, hablen con alguna Centro bodega. CEPA, sí. Digo, para que profundicen con algún bodeguero a ver cómo les está yendo. ¿Por qué, en este che? contexto. ¿Por qué? No, porque se está consumiendo menos vino también internamente. A nivel local. Sí, a nivel local, y se está exportando menos porque además no somos competitivos como lo son otros países. Claro. No, el costo de hacer un vino debe estar altísimo hoy en día. Claro. En términos de los chilenos. Me encanta porque Fran se sorprende porque él sigue tomando igual que siempre la cantidad de vino. Dice Cambié de marcas. Cambié de marcas. Está bien. Está bajando la calidad. Sí, sí. Claro, pero me miraba como diciendo, ¿quién dejó de tomar vino? Claro. Me pareció raro. No, sí, ha No, bajado ¿sabes el por qué? consumo. Porque encima, generalmente en época de crisis económica, aumenta el consumo de alcohol. Sí, bueno, no sé si el de vino, Claro. Particularmente, pero Capaz bueno. que hay más alcohol etílico. No sé. Es interesante para seguirlo de cerca, y otros tantos temas, ¿no? Bien, tremendo. Gracias, Martín. A Un ustedes, placer. como siempre, por invitarme. Vamos a una pausa.